Y bien, amigos de la revista Bolivia, lo anunciado, está con nosotros el doctor Eduardo León, abogado de carrera, de profesión, en fin, un hombre que ha sido, y él mismo así lo ha definido en varias oportunidades, perseguido del régimen de Evo Morales. Doctor, bienvenido a la revista Bolivia, gracias por su tiempo. Gracias a usted, José Antonio, y a sus órdenes. Yo le decía antes de la entrevista, ¿cómo podemos describir lo que usted ha vivido como ser humano? Hace 14 años, ¿quién era Eduardo León? Bueno, mire, yo hace 14 años, que es exactamente el año 2005 aproximadamente, estaba trabajando en el gobierno municipal del Alto como director jurídico, juntamente con el doctor José Luis Paredes. En forma posterior, por la coyuntura de lo que sucedió, las elecciones precipitadas, tanto inclusive para gobernadores, para alcaldes y autoridades nacionales, llegué a ser director de la gobernación, también con el doctor Paredes. Y hace 14 años, era desde que se inició el proceso del régimen de Evo Morales. Desde el primer día yo me puse la camiseta de oposición, más allá y reconociendo los logros que se dieron en el proceso mismo que duró este régimen, la significación de la inclusión social que se produjo, el tema de parte de la distribución de la riqueza nacional, etcétera, pero que aquello de ninguna manera justificaba los actos de violencia, los actos de injusticia, el copamiento institucional, el abuso de los 2/3 y particularmente el control de todos los poderes del Estado, ¿no es cierto?, de tal forma de asegurar ya no simplemente una perpetuación en el gobierno que se estaba gestando desde hace 14 años, sino también el hecho de acallar cualquier voz que sea disonante, que sea contraria a lo que el gobierno quería en su momento. Bueno, sí, lo recordábamos al doctor Eduardo León, amigos y amigas, justamente en la alcaldía del Alto, dando declaraciones, informando sobre el proceso. Pero luego ha comenzado, como se podría decir, una notoriedad pública por varios casos. Al asumir, si vale el término como usted lo califica, de oposición al régimen, pues le ha tocado defender y también acusar. Y en eso, a veces los seres humanos son perversos. Incluso le han llegado a quitar el título académico, ha perdido la profesión. ¿Cómo ha sido esto, doctor León? Claro, mire, yo siempre me he definido como de oposición, pero no un opositor, porque yo he criticado siempre las formas que los opositores en el Parlamento han vivido y peleado de las migajas que el régimen les hacía llegar. O sea, se peleaban por comisiones, por comités, hubo transfugio político, hubo una serie de actos que están ceñidas con la moral de las personas y que la gente se ha cansado de ver que un político, por ejemplo, haga una declaración un día en favor de determinado hecho, descalifique un hecho y en forma posterior no es solamente que lo esté apoyando, sino que sea parte de esos atropellos. Y mire que durante todos estos años, la población conoce que hubo, por ejemplo, el tema de la marcha de Chaparina. De la marcha de Chaparina, de la represión de Chaparina. Yo fui abogado de las víctimas, de una parte de las víctimas de Chaparina, el tema de los discapacitados, que igual hicieron su primera marcha, cuando aprendieron a varios discapacitados, a gente que estando con esa discapacidad, inclusive fueron aprendidos y llevados a celdas, fueron cautelados nada más y nada menos, gente que yo la defendí de todo corazón, sin ningún tipo de interés, que se desmayaba y que se hacía dar epilepsia en las plenas audiencias. ¿Acaso eso al régimen, a los jueces que estaban atendiendo, a que eso les conmovió? Igual les sujetaron a detención, los aprendieron.
gente que estaba con una discapacidad, pero hasta de un 80% eran aprendidos, gente que no tiene noción, que han ido a pelear por sus derechos de tener un ingreso económico. El caso de la señora periodista Analí Guaycho, que también cobró notoriedad y que desembocó en una ley, la 348, en la que también el gobierno se insistía y de que el cuerpo que habían encontrado en los Yungas se trataba del asesino del exteniente Clavijo, y que nosotros demostramos científicamente que no se trataba de aquel. Y lo que tal vez fue un acto que ya denostó al gobierno, un primer golpe fuerte, aparte de los otros que dimos, fue la investigación y la denuncia que hicimos sobre el caso del Fondo Indígena. El caso del Fondo Indígena que tocó las entrañas del régimen, tanto en su estructura de dirigencial, como también en lo que eran los ministros, viceministros, diputados, senadores, que se aprovecharon de más de 700 millones de dólares del Fondo Indígena. Y lo que llevó ya al culmen del tema fue el tema del caso de Gabriela Zapata, en la que si en los otros procesos que yo le señalo se tocaban viceministros, se tocaban directores, o si con el Fondo Indígena se llegó a ministro, se sacrificaban, pero nadie quería que se llegue al presidente. Y cuando yo tuve la información correcta, confiable y veraz, la misión que yo me tracé fue tocar al presidente, fue tocar a Evo Morales, no por maldad ni nada, sino para demostrarle al país que esta persona era una persona común y corriente, no era el endiosado que se mostraba, el hombre que era perfecto ante todos, era el modelo de indígena a seguir, etc. Pero lo tocamos, demostramos, y fue, como nosotros señalamos, el hachazo que finalmente concluyó el año 2019 con la caída de Evo Morales. Estamos hablando, amigos y amigas, para la gente que nos sigue por Radio Fides, con el abogado Eduardo León, un hombre que ha litigado, que ha sido una pieza, se podría decir, incómoda para muchos ministros de Evo Morales. El caso de Chaparín, el caso de los discapacitados, la muerte de la periodista, de la colega Analí Guaycho, y también este caso que ha generado que pues trascienda en fronteras, el caso de Gabriela Zapata. Hablando, doctor, con usted podríamos hablar horas y horas, porque cada caso es realmente, me imagino, como para escribir un libro, para sistematizar la experiencia, no solo jurídica, sino social del momento, de la época. En el caso de Gabriela Zapata, ¿se ha llegado hasta el final? ¿Qué resta ahora? Porque daría la impresión, doctor León, de que en estas semanas, en estos días de la salida de Evo Morales del país, de su renuncia, etc., medio que todo el mundo está buscando justicia. Todo el mundo está buscando, por ejemplo, hay muchas personas que se han declarado exiliados políticos, que están pensando en volver para estas fiestas de fin de año. Hay gente que quiere volver al país. Lo leí hace poco a don Guido Nayar, que él dice que yo fui el primer perseguido político y que me gustaría volver a Bolivia. En fin, todo el mundo quiere volver al país, quiere justicia. A nuestro amigo Rafael Quispe también lo leíamos hace poco cuando asume el caso del Fondo Indígena. Él no dice, no voy a buscar venganza, pero sí voy a buscar justicia para que se aclaren los procesos, se aclaren. En este afán, tratando de ser ecuánimes, doctor León, ¿qué resta en el tema de Gabriela Zapata? La señora, entiendo, está detenida en el penal de Obrajes o de Miraflores, de Miraflores, aquí en la ciudad de La Paz, para la gente que nos sigue en el interior. Se habla de que, bueno, trascienden tantas cosas a veces. ¿Qué resta en el caso de Gabriela Zapata? Mire, el tema de Gabriela Zapata, como usted empezaba al momento de la consulta, es un tema que ha sido abortado.
porque estábamos tocando la verdad, pero más allá de la cuestión política, más allá de la cuestión social, es una cuestión ya de escándalo, de un novelesco, pero hasta, yo diría, de una película pornográfica que llevó y que manejó la vida del entretelón de lo que el poder ocultaba. Gabriela Zapata era una mujer del poder. Gabriela Zapata tuvo mucha relación con el poder. Aparte de tener una relación con el presidente, con el expresidente, nadie duda de la relación que tuvo con Juan Ramón Quintana y con otras personas con las cuales, como ella misma definió, o sea, ella misma se autocalificó, o sea, los regalos que tenía era gracias a mis exparejas, dijo, ¿no? O sea, ellos me regalaban, desde la persona gerente de CAMSE hasta Evo Morales, pasando por otras personas. Pero si usted toma el calibre de la palabra que ella dice, ¿no? Todo lo que yo tengo es gracias a lo que mis parejas me han dado. Bueno, hemos logrado a establecer que la vivienda o la casa que ella tenía cuesta cerca de $1 millón, $850.000. Y cuando se hace el juicio a doña Gabriela Zapata por enriquecimiento ilícito, se llega a hacer un primer compromiso con ella de lograr una sentencia penal en su contra, pero sin tocar sus bienes. Hasta el día de hoy, la casa de Gabriela Zapata está considerada como una casa en anticrético por $200.000. Cuando nosotros tenemos los documentos, hemos aportado los documentos respectivos de que esa casa fue vendida por la familia Fortún en $850.000. Ahora, cuando se produjo este proceso, la señora Gabriela Zapata tenía muchas pruebas, algunas las sesgó, otras las hizo desaparecer, otras Juan Ramón Quintana se ocupó de que ella no sacara, pero hay unos equipos de teléfono que involucran no solamente ya a Gabriela Zapata, sino a Evo Morales, a la hija Evaliz Morales, al exministro de Minería César Navarro, al exministro Milton Claros, al exministro de Gobierno también, al señor Wilfredo Chávez, y a otro conjunto de personas, y que al margen que esos equipos demuestran la vida que ella llevaba, la plata, el dinero que ella manejaba, cómo alardeaba sacándose, pero no con $100, ¿no? Sino con fajos enteros de dinero, cantidades inmensas de dinero. Y lo que falta, como usted señala, es establecer la verdad final de este caso, ¿no es cierto? Porque se desvió la naturaleza de la investigación de un hecho de corrupción, de uso indebido de influencias y de enriquecimiento ilícito de una persona, Gabriela Zapata, y del presidente del Estado, ¿no es cierto?, que era en esa vez Evo Morales. Se desvirtuó con la supuesta existencia de un menor, con que nació un menor, nació un niño, no hubo finalmente niños, el niño reconoció, le tocaron la pancita, etc. Lo distorsionaron intencionalmente. Y al final, jamás también lograron demostrar que ese niño no existiera, a más de que le han anulado el certificado de nacimiento, a más de que la oficial del registro civil y los documentos originales con los que contamos ha logrado establecer de que el que era presidente, Evo Morales, más Gabriela Zapata, más un menor, fueron llevados a un oficial de registro civil y se los reconoció. Entonces, ¿cómo que no existió? ¿Cómo que él dijo que después se murió? O sea, estamos en el punto penal, digamos, donde la puntada final lo tenemos que dar de aquí en más en que lo que la democracia y la libertad nos permitan. Lo que nos está diciendo, doctor, es algo, se podría decir, interesante para el análisis. Lo que nos está diciendo, amigos y amigas, el doctor Eduardo León, abogado que ha vivido el caso Zapata muy de cerca, de Gabriela Zapata, es que el supuesto hijo del expresidente Evo Morales habría sido una cortina de humo para hacer pasar
la relación que tenía esta señora con esta empresa, filial china, CAMC, y los negocios con el Estado boliviano. Y cuando hablo de negocios, no estoy hablando de adjudicaciones menores. Doctor, en el análisis que usted ha hecho en todo ese caso, ¿cuántos millones de dólares se han manejado no sé si el término es adecuado, de daño al Estado, o cuántos millones ha percibido a través de este circuito, por así llamarlo, donde entra esta señora y llega a ser una especie de, si vale el término, bisagra con los ministerios para captar estos contratos? Mire, todo contrato que se hacían con las empresas chinas pasaba por la señora Gabriela Zapata. Y estos contratos, entre los cuales inclusive ahora algunos siguen en ejecución, se asoman a los $1.000 millones. ¿1.000 millones de dólares? Claro, casi $1.000 millones, porque son contratos inmensos, grandes. Porque no solamente era la CAMC era parte de una filial de un conjunto de empresas que existía. La Zoe Wild, por ejemplo, que existe también acá, que también de los chinos, también era administrada por la señora Gabriela Zapata. Existen otras empresas que se han ido adjudicando obras, por ejemplo, el tren de Cochabamba, Bulo Bulo, el planta de urea, los taladros, etcétera, que son parte del conjunto que ellos manejaban y que ella canalizó para Bolivia. O sea, todos los proyectos de obras públicas. Y que finalmente, de alguna forma, el presidente decía: yo nunca he robado, yo nunca he tenido contacto con ella, pero en los equipos de teléfonos que hemos podido nosotros tener, los hemos sacado del país, estamos recién haciéndolos llegar al país. Es lo que el gobierno siempre ha querido de alguna forma tener. Demuestra de que sí había contacto entre la señora Zapata y el señor Evo Morales. Y aquello tiene que ser analizado con mucho cuidado, porque si no lo hemos puesto a la vista pública, si no hemos entregado a las fiscalías en su momento, es porque sucedió como cuando sucede en el caso que se me abrió por trata y tráfico, donde demostramos, presentamos pruebas, generamos pruebas en el que hasta el año 2012 Evo Morales daba pensiones a su hijo, que la Defensoría de la Niñez establecía la existencia de ese menor, y una declaración de Gabriela Zapata en Cámara Gesell que también señalaba ese extremo. Pero eso fue sustraído, fue robado por la fiscalía, por los fiscales. O sea, nosotros decimos: por Dios, ¿en qué país estamos? En un país en que el fiscal, en vez de investigar, se roba la prueba, y hasta el día de hoy no hay. Imagínense si nosotros entregábamos esos equipos de celulares, igual hubiesen desaparecido, o la información hubiese sido distorsionada. Entonces, este es el momento en el que se puede presentar, o tal vez o más adelante es el momento en el cual se puede presentar, pero con la seguridad legal de que este sistema judicial, que involucra tanto a los fiscales como a los jueces, pueda ser desmontado. Porque entregar en este momento a los fiscales que siguen todavía del anterior régimen es nomás pues destruir la prueba, es nomás seguir a expensas de gente inescrupulosa. Por lo que este conjunto de hechos se resume en la situación de que la prueba existe, la prueba está ahí, y lo que se necesita simplemente es que podamos nosotros tener la garantía de que la misma va a ser bien utilizada para poder generar las responsabilidades respectivas. Un poco para contextualizar y cesar ese tema de Gabriela Zapata, doctor, ¿en qué fase está ella? Ella tiene una sentencia, está en este momento cumpliendo una condena, ¿no es cierto? Sí, ella está cumpliendo una condena de 10 años, ya está cerca de los 4 o 5 años, ya puede salir al año. Y como usted decía, ¿no? Hay muchos políticos, y ahora vienen diciendo: yo he sido el primero, a mí primero he sido el primer perseguido político, exiliado político, y no se trata de eso. La población sabe quiénes realmente han sido perseguidos, víctimas y exiliados de esta dictadura. Y otros que quieren aprovecharse, es incorrecto. Hay gente, y yo se lo digo con carácter primicial, que algo que a mí realmente me llama la atención y me molesta.
Hay gente de la propia estructura que se llamaba oposición, que quiere victimizar ahora a Gabriela Zapata para decir que era una víctima, resultó ser una víctima de Evo Morales y por lo tanto tendría que ser beneficiada con una libertad, inclusive con una amnistía. Me lo han señalado en estos días de que yo no debiera perjudicar a Gabriela Zapata, de que yo más bien debiera entender de que ella ha sido una víctima más de este régimen. Y eso a mí prácticamente me dejó desubicado viniendo de donde viene. Y eso creo que hay que aclarar bien, inclusive de comunicar a la propia presidenta del Estado de que, bueno, o sea, al medio de quiénes estamos, quiénes somos, ¿no es cierto? Yo no puedo calificar ni voy a descalificar la vida particular de esta señora que ella haya tenido, pero que ella tiene que responder sobre actos claros y evidentes que los conoce, está muy evidente en los hechos. Pero que ahora vengan personas que están en el actual sistema, que por los cuales nosotros hemos peleado en las calles, hemos pagado con cárcel muchas cosas y han destruido nuestras vidas, y que ahora quieran hacer generar que Gabriela Zapata sería una víctima más del señor Evo Morales. Ya esto ya es como para decir, esto ya es cosa de locos, ya es algo inaceptable. Para Eduardo León, el caso Gabriela Zapata no ha cesado. No, para mí el tema está ahí, el tema está para investigar, el tema está para establecer elementos concretos. Y este es el momento. Se ha abierto un nuevo panorama democrático en nuestro país y es donde tenemos que nosotros hacer valer la prueba. Pero como les reitero, con la garantía de que no haya fiscales y jueces que al contrario de esto, pues terminen destruyendo la prueba y absorbiendo de responsabilidad a quienes tienen la responsabilidad ante el país. Doctor, le voy a pedir que hagamos un paréntesis acá, porque el tema de Gabriela Zapata todavía, seguramente los medios de comunicación vamos a seguir informando sobre ello y vamos a seguir pidiendo también luces acerca de la mecánica judicial, buscando sobre todo, yo lo voy a parafrasear a usted, buscando ante todo que se haga justicia. En las últimas horas, y con esto cambiamos de tema, usted ha visto lo que ha respondido don Evo Morales a propósito de su anuncio de un juicio por también enriquecimiento ilícito de la hija del expresidente. Evo Morales ha mandado un tuit indicando de que le daba 48 horas de plazo para que usted presente pruebas o que se atenga también a su defensa y en justicia legítima, ¿no es cierto?, de él como cualquier padre. Pero en ese contexto político, judicial, ¿hasta qué punto realmente la hija del expresidente, Evalís Morales Alvarado, ha recibido recursos económicos que podrían ser llamados recursos ilícitos, doctor León? Mire, primero hay que poner bien claro un elemento. Quien nada tiene, nada teme. La señora Evalís Morales, una vez de que yo hice el anuncio, a las horas se fue del país. Sea que el gobierno le haya proporcionado la facilidad, o sea que algunos piensen todavía que los errores de los padres no deben pagar los hijos. Yo estoy plenamente de acuerdo. Pero cuando se encuentra una evidencia en el que ella resultaba ser enclave, o sea, ser más o menos la portavoz entre la señora Gabriela Zapata, los contratos chinos y el señor Evo Morales, pues es otra cosa. Jamás nosotros acusamos de enriquecimiento ilícito, sino de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Ah, muy bien. Y hay que eso precisar, porque jurídicamente llegan a ser... ¿Qué tipología de concepto, doctor? Muchos abogados nos deben estar escuchando. Lo que pasa es de que cuando hablamos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, estamos hablando de aquel funcionario que, aprovechando de su condición de autoridad o funcionario público, logra enriquecerse.
aumentar su patrimonio de manera desmesurada, ¿no? De que una persona entre, digamos, con un patrimonio de unos 100.000 bolivianos, que no es más de 150, de 15.000 dólares, y aparezca con un enriquecimiento de pronto con cerca de 1 millón, 2 millones de dólares, eso llama la atención. Esa es ya la sospecha del enriquecimiento ilícito que hace muchas veces el seguimiento hacia la UIF. O el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, que fue incorporado por la ley 004, que quiere decir que a veces, muchas veces, empresas, particularmente empresas o particulares, haciendo negocios con el Estado, logran, pues, a través de ese mecanismo también enriquecerse, aumentar ostensiblemente su capacidad patrimonial de tal forma que vaya en detrimento del Estado. Pero otra cosa es el que favorece, el que hace el favorecimiento al enriquecimiento ilícito, el que logra que ese enriquecimiento ilícito pueda ser posible a partir de su participación activa, como sujeto activo del hecho mismo para lograr que este hecho se consume. O sea, sin que la participación de la señora Evalis Morales, ¿no? La señora Gabriela Zapata, en muchos de los contratos que ella quería, no hubiese logrado la complacencia del padre. Entonces, ahí está la responsabilidad de la señora. Y aquello se refleja objetiva y materialmente en las conversaciones que ellas mantenían, muy amistosas, muy familiares, entre la señora Evalis y la señora Gabriela Zapata. Eran muy amigas. Extremadamente amigas, pasaban Navidad juntas. Ella le decía, ya hablaremos con el padre. Ella decía, bueno, sí, yo voy a hablar con él, déjame nomás. Entonces, todas esas cosas nos llevan, pues, a la conclusión, sumado al hecho de que esos teléfonos muestran las llamadas que recibía y las llamadas que hacía Gabriela Zapata y que hacía Evo Morales a Gabriela Zapata, ¿no? Así sea 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, finalmente la llamada se consumó. De una persona que decía, no, yo la vi cara conocida y que yo no sabía que estaba ahí, o de que finalmente se negaba de que tenía cualquier contacto con esa persona. Y las pruebas están, como le digo, materialmente demostrables. ¿Y sabe quién? Lo conocían simplemente pocas personas. Lo conocía Evo Morales, Juan Ramón Quintana, el señor Walter Zuleta, que fugó también. El abogado. Claro, y lo conocía yo, éramos 4. Pero yo cuando obtuve aquello, ¿no? Entonces 3 ya era, a uno le dieron para que pueda fugar, a Walter Zuleta, se fue, nunca lo buscaron, está ahí, seguramente querrá volver de preso político, también de perseguido político. Pero los otros 2, Juan Ramón Quintana y Evo Morales, sabían bien de esto. Y por eso es de que cuando yo estuve en detención, me hicieron, pues, visitas a la cárcel donde me pedían que mi libertad a cambio de sus teléfonos. Y donde yo les dije no, y nunca acepté ninguna condición, no tenía por qué aceptar, porque sabía que este momento podía llegar y es el momento de poner las cosas a la luz de la justicia. ¿Qué emisarios llegaron al penal? ¿Quiénes lo visitaron? Bueno, llegaron gente particularmente enviadas por la vicepresidencia, por Álvaro García Linera, por Juan Ramón Quintana, que tenían, mire, la facilidad no solamente de entrar al penal, sino de desalojarlo al gobernador, porque a mí me llamaban, me sacaban de la celda y me llevaban a la gobernación, donde los tipos venían primero a decirme de que podían facilitarme a mí con una detención, haciéndome el enfermo con una detención domiciliaria, primero salir a un hospital, hacer poco a poco, etcétera. Y bueno, yo los escuchaba y los veía, pero los he denunciado igual, o sea, yo no tenía por qué, y les dije yo a ellos, yo no tengo por qué vender mi honor, vender mi dignidad, porque yo no hice absolutamente nada, y lo que ellos han hecho al contrario merecía, pues, un reproche absoluto. Y no fue una visita, fueron alrededor de 4 visitas, hasta que yo en la oportunidad que tuve de salir a una audiencia de cesación, lo denuncié públicamente, y aquello ya paró.
porque dijeron, bueno, no, parece que no vamos a lograr nada con este individuo, ¿no? Pero finalmente que las visitas existieron, que el coronel Mora, que era en ese entonces el gobernador de San Pedro, lo conoce, lo sabe, porque a él lo sacaban y lo ponían de secretario allá afuera, mientras los jefes, los patrones estaban queriendo negociar a nombre de sus otros jefes superiores. Don Eduardo León, ¿ha temido alguna vez por su vida con todas estas cosas que ha vivido? Sí, mire, nunca uno puede decir, bueno, no, o sea, tampoco soy un héroe de la sacada de película, ¿no? Como cualquier ser humano, uno teme por su vida, teme por la integridad de su propia familia, pero sí, la orden que existía de Juan Ramón Quintana no era cárcel, sino era que acaben con mi vida, de alguna forma traten de liquidarme en el camino, etc. Pero esa era la orden. ¿Por qué? Porque Juan Ramón Quintana fue afectado por los chats de Misei, ¿no? O sea, Misei fue afectado cuando hubo la denuncia, sacamos públicamente los chats que tenía amorosos con la señora Gabriela Zapata y cómo él habría inclusive actuado, como les decía, ¿no? O sea, llegó a ser, en términos muy simples, el cuerno de don Evo Morales, ¿no? Y eso les causó problemas incluso a ellos. Pero él no perdonaba aquello. Y no hizo una denuncia menor, sino que por un canal, colega suyo, hizo una amenaza pública de que yo tenía que atenerme, que yo estaba jugando mi vida en este caso y que aquello lo iba a pagar muy caro. Yo sabía que eso iba a pasar y que podía suceder. No, aquí no hay problema, doctor. ¿En qué canal dijo eso y cuándo? ¿Se acuerda la fecha? No, yo me acuerdo que lo dijo en PAT con Jimena Antelo. Cuando Jimena Antelo le consultó, él lo dijo de manera pública. ¿Qué año fue eso, doctor? El año 2016. Hace 3 años atrás. Claro, poco antes de que se produjera mi aprehensión. Finalmente, doctor, mucho se está especulando en las redes, pero sin duda que las redes y el Internet ha democratizado la información. Nosotros aquí en la revista Bolivia siempre decimos de que la comunicación de masas del siglo pasado quedó atrás. Hoy, si la gente está de acuerdo, y en este momento nos mandan mensajes, nos pueden criticar o pueden decir estoy a favor o estoy en contra. Y en las redes está trascendiendo también el hecho de que la hija del expresidente Evo Morales, la señora o la señorita Evaliz Morales Alvarado, tiene un patrimonio, digamos, por así decirlo, dudoso o que genera polémica. ¿A cuánto asciende, según la investigación que usted está haciendo, el patrimonio de la hija del presidente? Mire, yo no tengo un dato exacto. Como usted señala, hay mucha especulación al respecto. Se señala que tiene una casa de $200.000, que tiene cuentas en Estados Unidos, etc. Pero sería irresponsable caer en algo que, digamos, no hemos podido establecer, ni tampoco es una competencia nuestra hacerla, sino que debiera partir de las autoridades jurisdiccionales, llamar a que pueda hacerse una investigación seria al respecto. Hemos denunciado un favorecimiento al enriquecimiento ilícito y creemos de que si la señora Evaliz Morales aparece con un patrimonio exuberante, no nos extrañaría. Ya hay en los casos análogos que se dio en la familia Kirchner, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Donde los hijos resultan con millones de dinero. Y lo propio sucede en este caso. No nos extrañaría que ella tuviera un patrimonio exuberante. Y lo que nos llama la atención, sí, es que ahora el expresidente, mejor dicho, Evo Morales, nos dio el plazo el lunes 24, cerca del mediodía. Ya han pasado más de 100 horas y no pasa nada. O sea, el sol ha salido y la luna no se ha escapado, todo sigue igual. Más bien yo quiero decirle al señor presidente, como usted decía, yo creo que él nunca ha sido padre, porque él siempre decía que su familia era Bolivia, trataba de engañarnos, que él estaba casado con Bolivia, etc. Nunca ha sido padre.
si a la propia hija que él dice que por honor va a defender, la reconoció por presión de la Asamblea Legislativa en ese entonces? Si él es tan honroso, yo le pago los pasajes para que se venga a Bolivia y me lo diga en mi cara, que me lo diga de frente. Y nos someteremos a una ley. Le pago los pasajes de venida de México, si quiere que también la estadía aquí, y si quiere que ahora aparece con su chamarrita, hecho el pobre, como si hubiese sido sacado de dónde, ¿no es cierto? Le pago hasta la vestimenta, todo aquí, pero con tal de que venga a demostrar que lo que digo es mentira. Y con tal de que yo le ponga las pruebas y que ante el país pueda demostrar que él no es un mentiroso como siempre lo es, ¿no es cierto? Porque aquí sí hay una cosa que es cierta. La diferencia entre Evo Morales y Eduardo León es que cuando yo supe que me iban a aprender, me aprendieron y sabían ellos de que a lo que me iban a someter, yo no he fugado, pero él ha fugado. Y tomando las propias palabras de él, quien fuga es un delincuente confeso. No lo dice Eduardo León, lo dijo Evo Morales y lo dijo a varias personas. Ahora, si él no se siente ser un delincuente confeso y tal vez, como dice, soy pobre, yo nunca he robado nada, yo le ofrezco la ayuda de pagárselo los pasajes, el avión, que lo traiga, todo, pero que venga a demostrarnos una verdad y que no venga a lanzar amenazas por Twitter que demuestren simplemente de que él ya tiene una atrofia psicológica por el poder, que yo le aseguro que va a terminar hasta tal vez una demencia por el poder. Doctor Eduardo León, gracias por su tiempo, gracias por estar en la revista Bolivia. Quiero que nos dé sus palabras finales. En esta época este programa está saliendo el 1 de diciembre, en esta época tan particular ya, es el último mes del año, llegan las fiestas de fin de año y la Navidad sobre todo representa el encontrarse en la familia, el evaluar lo que ha pasado en el tiempo. Quiero que nos dé sus palabras finales, doctor León, y se dirija a la gente que lo está mirando por la televisión, que lo escucha por la radio. Sus palabras, por favor. Bueno, mire, yo quiero simplemente decir que evidentemente hoy empieza un mes de reconciliación y Bolivia necesita reconciliarse. Nos han dejado un país minado, que donde el boliviano pisaba había destrucción. Un país en el que el odio, el enfrentamiento, el saqueo, el robo, el incendio, ha sido lo que han querido dejar tras de sí el gobierno de Evo Morales. Es el momento de la reconciliación y, como decían muchos en el Alto, es el momento de la unidad de todos los bolivianos. Necesitamos unirnos, necesitamos evaluar que si algo se ha conseguido este año es lograr la libertad, que por ejemplo los venezolanos durante 5 años no lo pueden lograr. Es hora de que nosotros volvamos a creer principalmente en que si hay algo que jamás nos ha abandonado es Dios, que volvamos a creer en Dios, porque la Navidad, la esencia de la Navidad, por ejemplo, que está reflejada en un rito de Navidad, etc., refleja el nacimiento de la esperanza, el nacimiento del Redentor, el nacimiento de Jesucristo. Y creemos que es importante que Jesucristo nazca en el corazón de las personas, de los bolivianos, del país, y que hagamos, como dice Bolivia, un país que construimos, pero que esta vez con unidad, con humildad. No por aquellos que, digamos, hemos luchado tantos y que solamente estén tras de trabajos, de pegas, no, sino para volver a construir de lo que nos han dejado este país y volvamos a echar un cimiento para aquellos jóvenes que han recuperado la democracia, para aquellas mujeres, para aquellos comunicadores como usted, que han logrado recuperar la democracia para nuestros hijos. Y que nuestros hijos ahora, o sea, es tan anecdótico, ¿no? Los padres que eligieron a Evo Morales, ¿no es cierto?, fueron sus hijos los que lo sacaron. Quienes votaron por Evo Morales, resulta que ahora son los hijos que lo sacaron a Evo Morales, a esa juventud. Y creo que esa juventud es la esperanza. Y
y simplemente decirle algo que les repetí muchas veces a Evo Morales, que les repetía mucho al régimen y que en cada memorial que yo escribía lo puse: solamente Dios dura para siempre. Y este es un gran ejemplo de lo que la soberbia, el poder, tiene que entender para poder saber de que por el camino que nosotros andemos van a andar nuestros hijos. Yo le agradezco mucho a usted y le deseo feliz Navidad antelado a todo el país, y que Dios bendiga a Bolivia y que Dios lo bendiga a usted. Gracias. Así, amigos y amigas, hemos hablado con Eduardo León, abogado, contándonos y mostrándonos desde su óptica parte de la historia de Bolivia.